Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algo que en lo personal ha hablado mi vida, es acerca de la tentación, ¿verdad? Y estos pasajes los podemos encontrar en Santiago, capítulo 1, del versículo 12 al 18. Te los voy a leer. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Wow, qué versículos tan impresionantes acabamos de leer, ¿verdad? Creo que los que estamos en la iglesia muchas veces nos hemos encontrado con algún hermanito que dice ser tentado por Dios, sino que vemos que las obras o las consecuencias que él está viviendo pues son por obra de sus propios deseos y consecuencias de sus propias decisiones. Entonces, si pudiera titular este mensaje, yo le pondría: no eres tú, soy yo, haciendo referencia a que no es Dios, sino que soy yo, ¿verdad? Quiero abarcar 4 puntos muy importantes que yo encuentro en este texto, en esta porción de la escritura, ¿verdad? El hombre que resiste a la tentación producida por sus propios deseos recibe una corona, recibe un regalo, una promesa que el Dios todopoderoso, que el Dios bueno nos ha dado, ¿verdad? Entonces, punto número 1, podemos encontrar que los que aman a Dios resisten la prueba. ¿Por qué decidí ponerle los que aman a Dios? El versículo 12 dice: bienaventurado el varón, perdón. En el original, la palabra bienaventurado aparece como afortunado, ¿verdad? Y entendemos que es alguien feliz, el varón que soporta la tentación, que soporta la prueba, porque este varón que resiste, ¿verdad? Recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, si tú y yo amamos a Dios, vamos a resistir a la prueba. Por eso decidí ponerle a este primer punto: los que aman a Dios resisten la prueba, porque tú y yo, que nos hacemos llamar hijos de Dios, ¿verdad? Le amamos, y porque le amamos y sabemos las consecuencias que trae todo este proceso de tentación que veremos más adelante, podemos entender que es algo que ofende a Dios, que no le agrada. Entonces, si tú y yo realmente amamos a Dios, no vamos a ceder a las tentaciones producidas en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿verdad? Yo quiero dejar algo en claro: Dios no nos va a tentar, y esto avanza al punto número 2. Dios no tienta. Cuando alguno es tentado, dice la palabra en el versículo 13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no tienta. Si tú y yo estamos viviendo consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros actos, déjame decirte que es porque nosotros hemos permitido que la tentación geste, que la tentación sea producida en nuestra mente y en nuestro corazón, y eso nos lleva a cometer el pecado. Y sabemos que el pecado trae como consecuencia la muerte, lo vamos a ver más adelante. Pero sabes, muchas personas, yo he escuchado que dicen que Dios es el que te tienta, Dios es el que te pone en esa situación para ver cómo eres. No, muchas veces, es más, la mayoría de veces, tú y yo estamos viviendo así porque hemos permitido que nuestros deseos dominen nuestra vida. Entonces, si tú y yo estamos viviendo por los deseos malos en nuestro corazón, no nos atrevamos a decir que es Dios quien nos tienta, sino somos nosotros mismos, ¿verdad? Y todo este proceso toda esta situación lleva un proceso, ¿verdad? El proceso de la tentación.
Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Yo encontré que es un deseo profundo en nuestro corazón. Y sabes, muchas veces en nuestra mente y en nuestro corazón está como esa espinita de querer hacer algo para satisfacer nuestra carne, para querer satisfacer algo que, sabes, en su mayoría de veces no está bien delante de los ojos de Dios. Por eso hablamos de la tentación. La tentación viene del pecado, de nuestros propios deseos. En nuestra mente se desata la idea y empieza toda una manifestación de ideas, pensamientos de que puede pasar esto, puede pasar lo otro. Y ahí comenzamos a desenredar. Y al final, si cedemos a todo este proceso en nuestra mente, terminamos cayendo. Pero sabes, yo encuentro un proceso aquí para poder llegar a la tentación y después de la tentación llegar al pecado. Dice, cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Tú y yo en nuestro corazón y en nuestra mente tenemos deseos negativos, deseos incitados hacia el mal que está dentro de nosotros, porque tú y yo nacemos con una naturaleza pecaminosa, algo que nos lleva continuamente a estar pecando, y sabemos que el pecado es todo aquello que nos aleja nos aleja de Dios. Entonces, fíjate esto, bien interesante. Primero están los deseos, y los deseos nos atraen, nos seducen, ¿verdad? Porque el pecar no es algo que va a ser desagradable y feo. No, es algo que nos va a gustar, algo que nos va a empezar a mover. Entonces dice que es atraído y seducido. Yo buscaba el significado de estas palabras, y algo que me impresionó es que una significaba atraer con cebo. Es como si nos pusieran a una donita con un hilito y nos empezaran a atraer, o sea, que nosotros nos comamos la dona. Entonces, ve, está el deseo que es producido en nuestra mente, en nuestro corazón, se empieza a gestar en esa atracción, en esa seducción hacia nosotros. Y ve, cuando esto se combina, dice aquí el 16, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después de que ha dado a luz, que se ha gestado, da el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da la muerte. Entonces nos está hablando que la tentación es ese límite entre pecar y no pecar. Y sabes, si tú y yo cruzamos ese límite y permitimos que la tentación con la concupiscencia, la atracción y los deseos se geste el pecado, tú y yo sabemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, este proceso es impresionante, porque muchas veces, como te repetía en el punto anterior, nosotros culpamos a Dios, pero no, nuestro propio deseo malo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente nos lleva a la tentación. Pero ¿qué crees? Yo te tengo una buena noticia. Dios está con nosotros y Él está dispuesto a ayudarnos. Por eso dice que aquel que soporte la prueba recibirá la corona de la vida, recibirá el regalo, recibirá aquello que Dios tiene preparado para todos aquellos que soportemos la prueba, ¿verdad? Así que, amados hermanos, no erréis. Versículo 16. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios es bueno. Dios es bueno, y Él es sensible al proceso, quizá a las situaciones que tú y yo pasamos, donde podemos vernos enfrentando a la tentación. Pero sabes, Él está con nosotros. Algo que me encanta, dice, todo don perfecto viene de lo alto. O sea, todo lo bueno que tú y yo vemos en nuestra vida viene de lo alto, del Padre de las luces, de aquel que creó el sol, la luna y las estrellas, de ese Dios que al final de cada proceso de la creación dijo todo, y vio Dios que todo era bueno. Ese Dios en el cual no hay mudanza, el cual no cambia, el cual permanece siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Ese Dios ha prometido darnos vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo nacer.
Él nos tiene en este mundo con un plan y propósito de expandir su reino, de llevar a otros a que le conozcan, más en estos tiempos difíciles, donde quizá nos vemos enfrentados a vivir tentación de leer nuestra Biblia o de estar todo el tiempo en redes sociales. Entonces, en este momento tan difícil, el Dios bueno, el Dios creador, el Dios que nos ama, nos ayuda. Él no es indiferente ante todo esto. Él está para ayudarnos. Él de su voluntad, Él de su soberanía, Él quiso, Él nos formó para que tú y yo seamos primicias de su creación, primicias de sus criaturas. Tú y yo hemos sido llamados a ser hijos. ¿Sabes? En todo esto yo veo que Dios es bueno, Dios es fiel. ¿Sabes, hermano? Yo quiero invitarte a que tengas fe en medio de este proceso. Sabes, tú y yo necesitamos la fe para poder vencer las tentaciones. Creemos que Dios está con nosotros y que Él nos va a ayudar. Sabes, hay una recompensa a todos aquellos que soportamos la tentación, a todos aquellos que salgamos victoriosos de procesos de tentación en nuestra vida. Hay una recompensa y es la vida eterna, la vida allá en el cielo, donde le veremos cara a cara y estaremos con Él. Entonces podemos decir que Dios nos ha prometido una recompensa. Entendemos que Dios no nos va a tentar. Entendemos que Dios, ¿verdad?, es bueno, fiel, y Él nunca va a cambiar. Él lo que dijo lo va a hacer. Entonces, tú y yo somos la corona de su creación. Y todo lo bueno que recibimos, lo recibimos de parte de Dios. Ahora lo que tú y yo tenemos que hacer es soportar toda tentación. Quizá cuando tú estés a punto de cometer algo, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso te va a ayudar bastante a que no caigas. Porque entiendo, es difícil, a veces nuestros deseos y nuestras pasiones nos traicionan. Pero sabes, Dios es bueno y Él está con nosotros en medio de este proceso. Así que Dios nos ama. Hermano, te animo a que sigamos adelante, todo va a estar bien. En este tiempo Dios está con nosotros y pues gracias, que Dios te bendiga.